Bienvenidos. Mi nombre es Pedro. Tengo ahí un compañero que está aguantándome todo el año en la escuela, con lo cual ya me conoce. Mi nombre es Pedro y soy el director de la Escuela Kepper. La Escuela Kepper es una escuela de Espagiria que ha tenido un proceso muy largo de maduración desde el 96 que se montó, que montamos la primera escuela de Espagiria en Granada, y que después, pues, por diversas circunstancias ha ido cambiando de ubicación y de nombre. Incluso hubo un momento en que el proyecto de escuela, que al principio fue la escuela, era el Centro Español de Espagiria, que luego se llamó Almadrasa cuando yo ya no estaba allí. Luego otro intento que se llamó Telesterión, porque el Telesterión, siempre buscamos nombres que estén relacionados con tradiciones. El Telesterión en la tradición griega era el edificio donde se realizaban los misterios de Eleusis, que es una historia que está muy relacionada con elementos iniciáticos de la antigua Grecia y que conectan muy bien con las tradiciones alquímicas y demás. Eso, el proyecto Telesterión parecía que no era el momento y no salió, y luego al final cuajó la escuela Kepper, que después de un tiempo prepandemia estuvimos haciendo encuentros presenciales. Y después, por razones obvias, empezamos a hacer trabajos online. Ahora estamos haciendo un mixto. Hay una formación online que dura 2 años y luego se hacen a veces encuentros presenciales, aunque la gente se ha vuelto un poco perezosa y ya cuesta trabajo juntar grupos, pero se hacen encuentros presenciales, sobre todo de iniciación a trabajos como la destilación, que es básica en la Espagiria, y una serie de cosas de trabajo de campo, sobre todo. El nombre de Kepper se refiere al escarabajo sagrado egipcio. Nosotros ahí en el logo lo hemos puesto de una manera un poquito moderna, un poquito estilizada, pero para los egipcios Kepper era el símbolo del sol naciendo, porque Kepper, el escarabajo, Keperu, Kepri, que es como le llamaban en Egipto, lo veían en el desierto empujando una bola de excremento, ¿no? Entonces, esa sensación, esa bola que tenéis ahí es el escarabajo empujando al sol para que salga, pero además tiene unas connotaciones muy interesantes respecto a que el caparazón del escarabajo es como la envoltura terrena del alma que se libera cuando el escarabajo abre las alas y vuela hacia el sol. Esa es la imagen que a nosotros nos llamaba mucho la atención de Kepper, porque está relacionado con los ciclos de regeneración y con los ciclos muy ligados a Osiris también en las tradiciones egipcias. Es un poco para explicaros un poco de qué va esto. Y ahí os presento algunos personajes que están muy ligados de manera más o menos directa a lo que es la Espagiria o la tradición hermética. Por un lado os he puesto a Davantari, que es el dios védico de la medicina, con algo muy curioso que luego vemos también en Asclepios. Esculapio tenía un recipiente con la sangre de la gorgona que le permitía matar o revivir a los seres humanos. Davantari tiene un lota, que es un recipiente típico indio, que se usa mucho en India, pero ahí, bueno, pues está mucho más bonito, más estilizado y tal. El lota que lleva Davantari encierra soma, que es el líquido soma amrita, lo llaman de diferentes formas, es el líquido de la inmortalidad que aparece en el Ramayana, y no me voy a meter ahí porque es una historia muy larga, pero en ambos casos los dioses relacionados con la medicina contienen o portan recipientes que tienen la capacidad de dar la muerte o de resucitar. En este caso, generalmente de dar vida. Y ahí tenéis a Osiris, a Anubis, que veis que tiene el escarabajo con las alas abiertas, porque Anubis es el señor de la muerte, es el que acompaña al alma de los muertos para que sus acciones sean pesadas y decidir qué se hace con él después, ¿no? Pero ahí aparece Kepper con las alas abiertas porque es el alma desencarnando.
¿vale? Abajo tenéis al centauro Quirón, que es un personaje muy interesante de lo que han dado en llamar mitología griega. Lo que pasa es que en los mitos la mayor parte de las veces lo que hay es tradiciones históricas disfrazadas de historias. Entonces muchas veces nos cuentan elementos que pueden ser míticos simplemente porque a nadie racionalista le entra en la cabeza que existiesen los centauros. Pero como nos cuenta Robert Graves, muchos de los elementos que aparecen en la mitología griega se refieren a tótem. Los centauros no eran mitad hombre, mitad caballo, sino eran tribus cuyo tótem era el caballo. Y así con todo. Entonces, al final, lo que eran hombres sabios que tenían como tótem al caballo, que vivían en las montañas y que estaban en contacto directo con la naturaleza y con los dioses de la naturaleza. Entonces, contenían una gran sabiduría y por eso uno de ellos, Quirón, fue el preceptor de grandes héroes de toda la tradición mitológica egipcia, pues en concreto, sobre todo en lo que ahí está Orfeo con su lira, pero a nosotros lo que nos compete, sobre todo Asclepios, que es el que luego pasó a ser dios de la medicina y que fue guiado, su preceptor fue Quirón, con lo cual es una persona muy importante dentro de toda la historia, toda la historiografía y toda la mitología griega. Y por ahí tenéis una imagen un poco adornada, es más renacentista, de Hermes Trismegistos, que sería el padre de lo que después se ha dado en llamar tradición hermética. El Hermes Trismegistos pues pasa desde ser un personaje concreto a ser una escuela o a ser un arquetipo que relaciona a varias tradiciones. De hecho, lo de Trismegistos significa 3 veces grande y en algunos sitios le llaman Hermes Tot para relacionarse con Tot, que es el escriba de la tradición egipcia. Es el señor de la magia y el que conoce las fórmulas jeroglíficas, que es lo que hace que Tot sea importante. Tampoco me voy a entretener mucho más en eso porque los que ya me han sufrido todo el año esta parte, pues saben que le dedicamos un poco de tiempo. Ahí tenéis un resumen de lo que significa la palabra espagiria. Es que muy curioso, me gusta citarlo porque la palabra espagiria, que al final ha acabado dando nombre a una forma médica o una forma de trabajar los remedios, incluso a la creación de laboratorios y tal, se produce a partir de una palabra que usa Paracelso en un texto y no la vuelve a usar nunca más. Él lo que dice, lo que pone ahí abajo, por eso aprende la alquimia, que de otro modo es llamada espagiria. Ella enseña a separar lo falso de lo justo. Este es el texto, la frase que él pronuncia en un exhorto que hace a sus discípulos, en el que les dice que el médico, además de ser médico, debe de ser alquimista para conocer los secretos de la naturaleza y poder crear remedios que sean capaces de ayudar al hombre en su curación. Entonces, él reclama el uso de la alquimia en la medicina, pero él utiliza 2 palabras griegas, espao y agerios, que significa extraer y unir. Extraer y unir, espao y agerios, es una latinización, una palabra rara, porque en aquella época les gustaba mucho a los autores crear palabras propias, pero ya existía un concepto que se utilizaba en alquimia, que era el concepto solve et coagula. Solve et coagula significa disuelve y coagula, o disuelve y cuaja. Eso resume la dinámica de toda la creación. Es decir, todo lo que en la tradición Sankhya o en la tradición hindú se hablaba como el expanda, es decir, la gran expansión que genera la creación del universo, en el código alquímico sería la fase solve. La fase coagula sería la concentración de todo el universo en el momento en que se ocurra en lo que en la tradición védica llaman el aliento de Brahma o la respiración de Brahma. El motor solve coagula está relacionado con todos los ciclos de la naturaleza, es decir, todo lo que nace empieza su proceso de disolución
hasta que vuelve a coagular de nuevo en otra nueva vida. Entonces, él en lugar de usar solvez coagula, crea una nueva palabra que se dio en llamar espagiria. ¿Qué pasa? En el siglo XVIII aproximadamente empiezan a aparecer, pues de la mano de las corrientes de la teosofía y de otras corrientes modernas, empiezan a aparecer médicos que en principio ni se llamaban espagiristas, se llamaban a sí mismos y les llamaban paracélsicos o paracelsistas, para recordar que estaban investigando la obra de Paracelso. De ahí salen incluso algunos grandes alquimistas como von Bernus a principios del siglo XX, que son gente que han bebido de Paracelso, pero también han vivido de corrientes filosóficas relacionadas con las escuelas de Goethe, de donde nace después la antroposofía, por ejemplo, ¿vale? Los paracélsicos con el tiempo se empiezan a llamar a sí mismos espagiristas o espagíricos. Ahora, pues con el tiempo, los que nos dedicamos a todo este rollo, pues seguimos llamándonos espagíricos o espagiristas. Aunque a mí con el tiempo me va pidiendo más el cuerpo, en lugar de llamar a todo esto espagiría, llamarlo medicina hermética, porque conecta más con la tradición hermética, que es de donde bebemos, como vamos a ver ahora. Bien, ¿qué significa la palabra alquimia? Pues hay varias acepciones. A mí la que más me gusta es la que os he puesto al principio, que es alquimilla. Alquimilla es... alquimilla, aunque muchos lo traducen literalmente como la química, realmente alquimilla, al-Kem es aquello que viene del país de Kem, que es Egipto. Es la tierra, porque Kem o Kemet es la tierra negra del limo fértil, del valle del Nilo. De Kem o de Kemet, como imagen del caos primordial del que nace la vida, aparecen las vírgenes negras. Yo estoy pegando saltos porque esto es una charla, pero evidentemente todo es mucho más largo. Entonces ahí os he puesto 3 símbolos de la diosa madre. Por un lado tenéis a Isis, además he elegido una que se parece mucho a algunas pinturas de vírgenes más o menos modernas, que es Isis dando de mamar a su hijo, que es Horus. Y abajo os he puesto a la Virgen de Montserrat, que también es negra. En Andalucía tenemos una de las vírgenes negras más antiguas que existen, que es la Virgen de Regla, que está en Chipiona. Pero son todas las vírgenes negras que tenemos en la zona, sobre todo sur de Francia y el Mediterráneo, son vírgenes que empezaron a llegar por aquí sobre el siglo XI, siglo XII aproximadamente. Muy relacionado a la esfera de los templarios y demás. Era un poco como crear una imagen de la Virgen que la conectase con la Virgen primigenia, que sería la diosa Isis. Y ahí os he puesto una de las imágenes más antiguas que se conocen de la manifestación de la divinidad femenina, que es el símbolo de Istar, que es la diosa mesopotámica, la diosa madre mesopotámica, y si os fijáis es una estrella de 8 puntas, son las 8 direcciones, para simbolizar lo que en la tradición hindú hablan de Prakriti como la generadora de mundos, como la que genera todo lo que existe. La que crea las 8 direcciones es la que crea el mundo. Entonces, por eso aparece el símbolo de la estrella de 8 puntas, que es el símbolo de Istar. Bueno, por ahí tenéis Hermes Trismegistos. Esto no me voy a entretener en leerlo, ahí os he puesto una transcripción del texto de la tabla de Esmeralda, que es muy curioso porque, a ver, es mucho más interesante de Hermes Trismegistos, si alguien se quiere meter por ese berenjenal, leerse el Corpus Hermeticum. En el Corpus Hermeticum es donde aparecen todos los textos atribuidos a Hermes, que no siempre son de Hermes, son de diferentes épocas, pero que tienen más o menos un cuerpo de doctrina común y que se pueden estudiar, como se pueden sistematizar. El Corpus Hermeticum se reduce o se resume en la tabla de Esmeralda. Eso que hay ahí es una imagen, ponernos la tabla de Esmeralda real. La tabla de Esmeralda real aparece en dibujos, pero no se conoce, se perdió.
pero sí que se conoce la transcripción al griego, el griego antiguo, al griego moderno, al árabe, al latín y, por supuesto, después al inglés, al castellano, etc. Entonces, este es un texto que sirve para grandes alquimistas de la Edad Media, como Geber y otra serie de gente, como fundamento de su trabajo alquímico. O sea, los estudiosos, bueno, veis que la tabla de Esmeralda es realmente un texto que ocupa una página y luego hay libros enteros dándole explicación a la tabla de Esmeralda. A mí me pasa como con el Bhagavad Gita, me interesa leérmelo, pero no leerme los comentarios. Los comentarios ya me los hago yo. Lo que interesa es que leas el texto, lo asimiles y experimentes lo que a ti te dice, ¿no? Porque al final el que te está traduciendo esto o el que lo está comentando lo está haciendo desde su esquema de creencias, desde su ideología o desde sus prejuicios incluso, con lo cual a veces lo que te está contando no tiene tanto sentido como lo que te llegaría a ti directamente. Y bueno, dentro de los antecedentes os había hablado de Thoth, el escriba. Thoth tiene una característica interesante y es que su cabeza es la de un ibis. Un ibis tiene el pico muy largo para simular lo que los árabes llamaban el cálamo, la pluma del escriba o el estilete del escriba. Se dice en la tradición que del mar de Nun, que es el mar de las posibilidades, el mar, podríamos hablar de ello como el caos primordial, donde preexiste todo aquello que puede tener vida. Incluso te hablan del mar de Nun como el lugar donde están en posibilidad cualquier bestia, cualquier animal, cualquier ser, incluso los dioses y los hombres. Entonces, del mar de Nun a veces surgen formas que son extraídas a veces por Isis y la misión de Thoth es, la visión creo que está el que los nombra, una de las divinidades lo nombra y Thoth escribe el nombre. En el momento en que escribe el nombre, ese ser se hace real. Eso es lo que dice la tradición egipcia. En el mar de Nun había, en el centro del mar de Nun, una roca piramidal que era donde se manifestaban los que eran creados. De ahí la tendencia de los egipcios a crear pirámides para recordar o para crear ejes que les conectasen con el mar de Nun. Eso es lo más tradicional de lo egipcio. Y ahí tenéis dos lugares interesantes. Primero Memphis, que sería el lugar más primigenio de Egipto. Es de lo que menos queda de Egipto, pero es de donde se sabe que partió todo el fundamento de la tradición mágica y de la tradición filosófica de Egipto. Memphis era llamado el templo del Ka de Ptah. Ptah es el dios creador, es el dios constructor. El que crea todo lo que existe en el universo es Ptah. Memphis es Huk-Ka-Ptah, de donde después se transforma en Aegyptus y aparece la palabra Egipto, pero viene de Memphis. En Memphis es donde está el alma del dios primigenio. O sea, si algún día vais por Egipto, es ahí donde tenéis que ir, a Memphis. Es menos vistoso que otras cosas que Luxor o demás, pero Memphis es donde está el germen de lo que después fue la tradición egipcia. Y arriba tenéis la pirámide escalonada de Saqqara, que fue diseñada por este señor que tenéis aquí, que es Imhotep. Imhotep era, pues como en esa época, el que era escriba, pues además era otras muchas cosas. Entonces, este era escriba, médico, constructor. Se conocen en algunos papiros, como el papiro de Smith o el papiro de Ebers, muchas fórmulas atribuidas a Imhotep y muchas de ellas fórmulas muy interesantes que se pueden desarrollar incluso en el mundo actual.
Este tipo ya empezó a hablar de la diferencia de presión sanguínea con respecto al cráneo y los movimientos circulatorios ya en esa época. No me acuerdo cuándo es, pero es hace mucho. De hecho, Imhotep acabó siendo deificado, como pasaba en muchas otras culturas. Bueno, y ahí tenéis ya la conexión griega. Bueno, me estoy pegando un paseo, un vuelo en globo bastante potente, porque lo que se trata es que tengáis una visión general de lo que es esto o de dónde venimos, ¿vale? Y ahí tenéis, por un lado, Quirón, que sigue siendo un tipo muy interesante para nosotros. En el centro está Asclepios, que además de tener, de conocer los secretos de la vida y la muerte, iba acompañado siempre por dos serpientes. Cuando una divinidad tiene serpientes a sus pies, quiere decir que tiene salvoconducto para penetrar en los infiernos. Es decir, tiene la capacidad de estar en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos y pasearse con salvoconducto. Las serpientes, además, están relacionadas con la magia y con el ocultismo, porque se introducen dentro de la tierra. Entonces, siempre que aparecen serpientes en iconografías, nos están indicando que es una persona que tiene conocimiento de los mundos oscuros, de los mundos secretos, de los secretos de la naturaleza. Y luego tenéis ahí a Demeter, que sería la versión griega de Isis, y que a través de pues un relato maravilloso toma a Demeter como protagonista en su búsqueda de su hija, que es raptada por Hades y tal, eso no lo voy a contar ahora, pero da lugar primero a una explicación preciosa de por qué aparece el invierno. Por eso en los misterios centrales, que son los misterios de Eleusis, se producen en el equinoccio de otoño. Se produce a principios de otoño, a finales de septiembre. Los misterios de Eleusis lo que hacen es colocarte en una posición determinada de apertura que te permite conocer los secretos de la muerte y la resurrección. Es decir, así, a grandes rasgos. El caso, que es lo que a mí me interesa de esto, es que el que asistía a los misterios de Eleusis, que les llamaban epoptai, o los que conocen, una vez que alguien se hacía epoptai, se transformaba en un iniciado y volvía a su vida cotidiana. Es decir, se conocían entre ellos, porque como en muchas sociedades, como los masones y tal, tienen sus propios gestos que les hacen reconocer, pero no adquirían una posición diferente. Si un epoptai era carnicero, seguía siendo carnicero, un zapatero, pero también se decía que no podía ser Asclepiade, es decir, no podía ser un discípulo de Asclepios, es decir, médico, si no había sido a la vez un epoptai, porque se consideraba que si un médico no podía ser médico si no conocía los secretos de la vida y de la muerte. Solo si habían existido a esa visión, además lo poco que se sabe lo describe Platón y lo que hace sobre todo es describir el estado en el que estaban, ¿no? Evidentemente un estado en el que luego después algunos autores identifican con elementos enteógenos, pues como puede ser el cornezuelo o incluso cornezuelo y silocibes, ahí hay peleas, pero vamos, el caso es que la gente se tomaba antes de entrar en el telesterión, después de una semana de ayunos y de festividades y tal, se tomaban un brebaje y todos tenían la misma visión. Lo cual quiere decir que algo se metían. Lo que no está claro, se supone que es cornezuelo, pero probablemente mezclado con otras cosas. Entonces, Demeter es nuestra conexión griega a través de los ritos mistéricos. Y ahí tenéis la tradición Sankhya, que es nuestra conexión hindú. La filosofía Sankhya, que aparece más o menos en la misma, el que la recopila es Kapila, que luego lo veremos, que es de la época de Pitágoras, un poco para que os situéis en el tiempo, procede, digamos que es una filosofía más materialista para dar una explicación de cómo funciona la creación y de cómo se conecta el hombre con la divinidad.
Entonces crea un sistema que dura hasta hoy, pero que procede de un sistema mucho más esotérico, mucho más shivaita y más tántrico, por tanto, que es lo que se conoce como sistema trika, que es ya más cosmogónico, o sea, no ya tanto la relación del hombre con la divinidad, sino la relación de todo con el cosmos, ¿no? O de cómo el hombre, una vez que se deifica, se conecta con Shiva, que es lo que te hablan las tradiciones tántricas. Ahí os he puesto una imagen de Shiva, que es el Shiva alquimista, porque es el que en un momento dado, en una situación muy complicada, que está a punto de dispersarse por todo el universo un veneno que va a matar a toda la creación, lo absorbe y se lo bebe. Entonces se transforma, lo transmuta y a cambio se vuelve azul en el proceso de transmutación del veneno. Entonces, luego tiene algunos otros símbolos muy interesantes, pero sobre todo es eso. Y luego además pues se lleva muy bien con las cobras, con lo cual tenemos también otro elemento interesante que nos conecta con Asclepios. Y ahí tenéis unos tipos muy interesantes que son los rishis. Se dice que toda la tradición Sankhya, las tradiciones védicas antiguas, incluso las prevédicas, sobre todo el tantra, el yoga, etcétera, procede del conocimiento impartido por estos señores, que como videntes, ascetas videntes, etcétera, no sé qué, crearon técnicas a partir de la experiencia directa. Es decir, el tipo que empezó a mostrar lo que después se llamó Hatha Yoga, mostraba posturas que se generaban para que el cuerpo permitiese el movimiento de la Shakti, el movimiento de la energía, pero desde una experiencia directa de meditación. O sea, el tío, en el yoga primitivo no hacías posturas las posturas ocurrían en el proceso de meditación, que eso es muy alucinante. En las escuelas más tradicionales, los maestros te dicen ni Hatha Yoga ni nada, simplemente respira y medita. ¿Y por qué? Porque dicen que la Shakti es omnisciente. La Shakti es la manifestación de la divinidad femenina, es la otra polaridad de Shiva. Bueno, Antonio, aumentamos el club de fans. Anda, siéntate por ahí, tío. No, que va, si lo que estoy hablando ya te lo conoces, tú estás harto de oírme ya. Ah, que te has perdido, bueno. El caso es que hay una cosa muy interesante en los rishis, y es que se dice en la tradición que siguen observando el devenir de la humanidad desde su lugar en la Osa Mayor. En las estrellas de la Osa Mayor, para la tradición hindú antigua, está relacionado con los rishis. Si nos vamos al taoísmo, te dicen que los dioses primitivos que dieron origen al taoísmo, los grandes sabios taoístas, siguen el devenir de la humanidad desde las estrellas de la Osa Mayor. O sea, o son primos o son los mismos. Son ese tipo de conexiones que a mí más me gustan, porque me gusta conectar con lo que Gurdjieff dio en llamar la tradición perenne, que es ese conocimiento que se sigue transmitiendo igual a lo largo de los milenios y lo único que hace es cambiar de máscara, ¿no? Pero sigue siendo la misma cosa. Y te va dejando miguitas que si estás un poco alerta, las descubres. O sea, de pronto dices, vale, pues este es primo de fulano, primo de mengano, hacen cosas parecidas. Eso hace que de pronto tú veas no me lo he traído aquí, pero me encanta ponerlo porque la imagen del Mitra mesopotámico es un dios con alas, es así alargada. Esa misma imagen te las encuentras en imágenes de dioses mesoamericanos. Luego llegan los arqueólogos y te dicen que no, que eso es un tambor. Y dices, vale, un tambor que es igual que la imagen del Mitra mesopotámico. Qué curiosidad, ¿no? Un tambor con alas y que tiene la misma imagen.
Ese tipo de cosas de pronto te conectan, ¿no? Te das cuenta que estás en el mismo fregado. Bien, ahí tenéis Capila, que fue el recopilador, y lo pongo ahí para recordar algo que siempre me gusta recordar, que es que cuando una cultura empieza a entrar en decadencia es cuando empieza a escribir sus códigos. Cuando la cultura está en su edad de oro, en la edad de oro de la India no se escribía nada. La tradición era directamente oral, de maestro a discípulo. ¿Vale? Cuando hay amenaza de la desaparición del conocimiento porque la cultura está en declive o la civilización está en declive, a partir de ese momento empiezan a aparecer los recopiladores. Kapila es un recopilador de la tradición Samkhya. Quiere decir que cuando llegó Kapila, eso ya estaba finiquitando. ¿Vale? Y se quedó escrito. ¿Vale? ¿De dónde procede? Pues probablemente el Valle del Indo. Ahí tenéis las ruinas de Mohenjo-Daro que están en el delta del Indo. Estamos hablando de una ciudad que hace pues, unos 5.000 años antes de Cristo construyeron en un delta sobre que se sepa 20 capas de ladrillos para salvar la marisma. Que se sepa porque no se ha excavado todo, por supuesto. Se suponía que era un centro comercial, pero además era un centro religioso y se supone que en esa zona del Valle del Indo es donde surgió el germen de las tradiciones tántricas posteriores. Y esto sí que me gusta que lo veáis, porque nos sitúa. El imperio persa, desde el 500 hasta el 300 antes de Cristo, llegaba prácticamente hasta el Valle del Indo. Hay una cosa que después se dio en llamar la Ruta de la Seda, que recorría todo esto. Había algunas ramas por ahí, pero llegaban hasta el Mediterráneo o llegaban hasta el Mar Rojo. ¿Vale? Golfo Pérsico y Mar Rojo. Quiere decir que desde la antigüedad había una comunicación permanente entre el Mediterráneo y Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que Alejandro, cuando se pega el viaje conquistando cosas, estaba recorriendo rutas ya conocidas. O sea, ese tío sabía dónde iba. De hecho, cuando decidió volver para atrás fue cuando se encontró una pared de elefantes con un ejército de la leche de uno de los reyes del continente indio, que ya no era el Valle del Indo. Valle del Indo, para que os hagáis una idea, ahora pertenece a Pakistán. Pero lo que eran los reyes, sobre todo los reyes de la zona del norte de India, Cachemira y todas esas, todo el Punjab, ahora mismo dio desde siempre los guerreros más poderosos, ¿no? De ahí salen los Sikh, etc. De pronto Alejandro se encontró con un montón de gente con los que no podía luchar. Dicen que Alejandro no perdió ninguna batalla, pero porque es que la batalla que supo que iba a perder directamente retrocedió, no la jugó, ¿vale? Pero es un poco para que os situéis. Fijaros que Macedonia, que es de donde sale Alejandro, es un cachito. Al final todo esto acaba siendo ocupado por macedonios, griegos, etcétera, y da lugar a lo que después se llamó en varios lugares, porque hubo varias, las Alejandrías, o sea, las ciudades fundadas por Alejandro. La que a nosotros nos interesa, sobre todo, es la Alejandría Ptolemaica, que es la que se dio en el Valle del Nilo, ¿no? en el delta del Nilo. Ahí tenéis una imagen de Alejandro. Fijaros que Alejandro empieza todo el follón, pues por ahí, creo que sobre el 500 antes de Cristo, porque es cuando empieza a liarla, ¿vale? Alejandría, al final, le pasa lo mismo que le pasó a Kapila y a tantos otros. Estaban en riesgo, primero, Egipto estaba en plena decadencia, porque ya era griego. Entonces, todo el conocimiento egipcio tenía un grave riesgo de perderse. Había un montón de información que estaba llegando de los territorios que habían sido conquistados, que pertenecían antes al imperio persa.
y todo eso corría grave riesgo de desaparecer. Entonces se creó la Biblioteca de Alejandría, no solo como biblioteca, sino como lugar en el que los sabios podían irse a vivir para intercambiar conocimiento. Entonces, en Alejandría ocurrían cosas curiosas, como por ejemplo que había conflictos, discusiones entre los que opinaban que la Tierra era plana y los que opinaban que la Tierra era redonda. Ahora estamos con la misma, pero por Internet. Pero por lo menos estos lo razonaban. Entonces llegaba un momento en que uno decía, pues tienes razón, majo, vamos a adoptar tu modelo y seguimos por ahí, ¿no? ¿Vale? La desventaja que tiene Internet es que como la gente no se lo dice a la cara, pues es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y te vale cualquier cosa. O, por ejemplo, la gente que opinaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra y la gente que opinaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pues lo mismo, se llegaban a acuerdos y luego se tiraba para adelante, ¿no? Eso ocurría en Alejandría y grandes de los descubrimientos de los que hoy bebemos proceden de ahí. Este es el dios alejandrino, que es un dios fabricado. Lo hicieron a propósito, es Serapis, que es una fusión del dios Apis, que es un dios mesopotámico tradicional, egipcio también, y de Osiris. Para crear esa fusión, crearon un dios que era una fusión de las diferentes culturas y filosofías. Y fijaros que tiene a los pies un cancerbero. Este ya no se anda con chiquitas, ya ni serpientes ni leches, ya pone a su servicio al guardián de los infiernos directamente. Era como que es uno de los primeros dioses sincréticos en los que se funde con la idea, crean una divinidad a la que adorar que les sirviese para dar a conocer al mundo lo que era Alejandría, que era un crisol de culturas, de conocimiento, de filosofías. Ahí tenéis una imagen recreada de Hipatia, que es una de las que se han hecho más famosas por el cine y tal, pero había gran cantidad de mujeres filósofas e incluso mujeres alquimistas. Por ahí arriba tenéis un dibujo idealizado de Pitágoras y abajo tenéis a Prisciliano, que es la conexión gnóstica. Cuando el cristianismo empieza a adueñarse de Alejandría, aparecen corrientes muy relacionadas con la filosofía platónica. Parte del platonismo pasa a los sufís o pasa al Islam a través de los sufís, pero en Occidente se manifiesta en forma de gnosticismo. Y uno de los padres del gnosticismo en Occidente fue Prisciliano. Es un poco el que, cuando evangeliza, lo que transmite no es la visión ortodoxa del catolicismo que se está creando como iglesia imperio, sino la parte más mística del cristianismo primitivo. De hecho, pues al final, como todos estos, acaba perdiendo la cabeza, le acaban decapitando. Hay fuentes muy fundadas que sostienen que los huesos que están enterrados en la Catedral de Santiago de Compostela son de ese tipo. Yo tengo algunas historias por ahí que lo comprueban, que lo demuestran, pero no voy a entrar por ahí ahora, en este momento. Os lo dejo como pincelada. Ahí tenéis a María la Judía, que es una de las primeras alquimistas documentadas. Ella no tiene nada escrito directamente, pero habla de ella Zósimo de Panópolis, que es posterior y que se supone que fue discípulo suyo. Y sí que se sabe a través de Zósimo de Panópolis y de otros alquimistas que creó esos dos trastos. El de arriba es un sublimador. Es un sistema para que el azufre u otros metales en contacto con un fuego potente, con un calor potente, se evaporen y sean sublimados en la parte superior. Es uno de los primeros sublimadores que se conocen. Y lo de abajo es un triblicos, que es un destilador, es el esquema de un destilador de 3 bocas para aprovechar las diferentes temperaturas de los vapores. Evidentemente, si lo hacéis tal cual aparece ahí, no se consigue nada, es un esquema. Realmente, luego a partir de ahí aparecen
posteriormente diferentes esquemas de destiladores en los cuales, por aprovechar el fuego, por aprovechar el calor de la destilación, se colocan picos de destilación o pequeños matraces de destilación a diferentes alturas para aprovechar el mismo fuego. El que ya fue una verdadera maestría y solo lo conocemos en gráficos es el que se creó en el monasterio del Escorial, que aquello era el alambique ese de creación de quintaesencias. Por lo que se sabe de él, tuvo que ser una verdadera maravilla, pero no se conserva, está dibujado. Están los gráficos, pero no se conserva. Y bueno, y aquí os pongo uno de los símbolos de lo que hablábamos antes del Solveig coagula. Fijaros que el bicho de arriba tiene alas y el de abajo no. El de arriba es volátil y el de abajo es fijo. Eso te dicen en la tradición alquímica que, parafraseando, que el trabajo consiste en hacer volátil lo fijo y fijo lo volátil. En ese proceso de disolución y coagulación en el que cada vez que se produce ese proceso de disolución y coagulación se manifiesta toda la creación, que se manifiesta en el centro en forma de la estrella de 6 puntas, que no es nada más que el elemento agua y el elemento fuego unidos. Es una estrella, también la tradición tántrica se ve, es la unión del principio masculino al principio femenino, que da lugar a los 4 elementos y a las 7 fuerzas planetarias que gobiernan toda la creación. Realmente es un símbolo muy potente y que se usa mucho. Al final ya estamos hartos de ponerlo pues no hay un libro ni un sitio en el que no aparezca el gráfico este, porque, valga la redundancia, es muy gráfico. Y ahí tenéis una imagen del hombre del microcosmos. Lo otro era la manifestación de la creación, esto es el microcosmos, que es la base de todo el trabajo espagírico, es decir, entender cómo el cielo se manifiesta en la Tierra y se manifiesta en el ser humano. Y de hecho, en la astrología médica, que es una de las partes de la espagiria, se estudia al ser humano en las 12 partes, en los 12 signos asociados a zonas anatómicas y las 7 fuerzas planetarias asociadas a funciones. Cada una de las 7 fuerzas planetarias es una función orgánica, una función corporal. Hasta el punto de que muchas veces adoptamos lenguaje astrológico para hablar de las cosas. A veces no hablamos tanto de bilis como de la fuerza de Marte, que está asociada en parte a la bilis. Al final se establece una especie de léxico, fusión de astrología, alquimia y no sé qué más, que hace que tengamos nuestra jerga propia. Nadie piensa que tenemos al Sol circulando por aquí dentro, de una forma física, pero sí que está la fuerza que a la vez mueve al Sol, porque lo que te enseña la tradición es que no es el Sol el que genera la creación, sino es la manifestación de la fuerza de creación. Aquello que llamamos Sol es aquello que manifiesta la fuerza de la creación en nuestro sistema. Pero en cada sistema donde hay vida está el germen de la creación manifestándose a través de su Sol. En nosotros, ese germen dador de vida o ese motor central es el corazón, pero a su vez a un nivel más micro sería el núcleo de las células. Ahí se construye otra manera diferente de ver la medicina, que sería lo que hacemos en Espagiria, que tiene en cuenta, primero, que el ser humano está formado por 3 principios, mercurio, azufre y sal, no voy a entrar en eso ahora, pero identifican a cuerpo, alma y espíritu. Y lo que te dice la Espagiria es que cualquier remedio que sea completo tiene que tener la capacidad de actuar a la vez sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Si no, no es una medicina. Entonces, claro, la medicina química funciona muy bien sobre el cuerpo, pero muy mal sobre todo lo demás. Entonces, pues luego llegaron algunos que crearon algo que se acercase, que fueron, por ejemplo, los elixires florales, que trabajan muy bien a nivel anímico, emocional, pero no trabajan demasiado bien a nivel físico. Lo que hace el elixir espagírico es crear un remedio que vibre a la vez
con los 3 principios que conforman el ser humano. Que sería ese mercurio azufrisal o ese cuerpo, alma, espíritu del que os he hablado antes. Y bueno, por ahí tenéis unas imágenes de cacharreos es un collage de cacharreos diversos. Por ahí veis tártaro, por ahí veis un extractor Soslet, diferentes cacharros evidentemente no medievales, bastante modernos, pero que al final pues también nos aprovechamos de los tiempos, ¿no? Si para Celso hubiese tenido un equipo de destilación con termostato, pues igual no tenía necesidad de tener discípulos soplando fuego para mantenerlo, ¿no? Ahora, como ya la mano de obra barata es más escasa, pues recurrimos a termostatos. Ya los discípulos no se dejan manipular ni esas cosas. Se dejan manipular de otra manera. Pues ahí, en esa foto, casi en esa foto, podías haber estado tú, Antonio. Pues eso es de los saraos que montábamos en Vejer. Estaría fuera. Esa foto fue en Aracena, en casa de un amigo en la Sierra de Aracena, y esas manos también son conocidas, es de una amiga, una gran masajista ayurvédica, una gran ayurvédica, que es de Sanlúcar de Barrameda, vive en Sanlúcar de Barrameda, y también estuvo en el grupo de Aracena. Ese es del grupo de Vejer, de la muela de Vejer. Bueno, ahí tenéis una imagen clásica de un libro que se llama Mutus Liber. Con el Mutus Liber os voy a dar tralla en el segundo año que ni te imaginas, chaval. El Mutus Liber, como su nombre indica, es un libro mudo, es un libro de imágenes. Luego hay algunos que lo comentan. Y aquí pasa lo mismo, dependiendo de quién te comente el Mutus Liber, se lleva el ascua a su sardina. Entonces intenta convencerte de que lo que habla el Mutus Liber es de la vía alquímica que él sigue, pero luego te habla otro y te lo nombra de otra manera, ¿no? Aquí en esta lámina en concreto lo que se habla es de la manifestación de lo que llamamos las lágrimas de la aurora, que es el nitro celeste o el espíritu universal o el prana, que desciende sobre la Tierra y que, si os fijáis ahí, aparece en un momento en que el Sol y la Luna están casi enfrentados. Quiere decir que se da sobre todo en épocas de luna creciente a luna llena, y hay 2 bichos por ahí abajo que son un carnero y un toro. Aquí muchos autores hablan de que eso implica que esa cosecha celeste que se está produciendo, porque ahí veis que hay unos cuencos en el suelo, pero los cuencos no están vacíos, tienen agua. Ahí hay 2 opciones. Hay gente que te dice que están recogiendo rocío y otros que decimos que lo que están haciendo es lunándolo. Es decir, aquel líquido que ya se ha recogido se ha puesto en recipientes y se está poniendo en un momento determinado. Además, la experiencia que tenemos los que recogemos rocío es que si esperamos a la época de Aries Tauro para recoger rocío, la mayor parte de las veces se te va y no recoges nada. Quiere decir que muchos lo que hacen es recoger rocío cuando hay, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, el Aljarafe, cuando más rocío hay es en otoño, más que en primavera incluso, porque la primavera es muy ventosa. Entonces yo lo que hago es recoger rocío en otoño y luego cuando llega en esta época hago lo que dice el Mutus Liber, lo pongo al Sol y la Luna para que se cargue de espíritu universal o de nitro celeste. Al final, el nitro celeste a nivel químico son moléculas de nitrógeno. Pero esas moléculas de nitrógeno o de nitritos o de nitratos que caen sobre la Tierra, que es lo que hace, por ejemplo, los que tenemos huerto, sabemos que hay plantas como las habas o casi todas las leguminosas que tienen una gran capacidad de fijar ese nitro que cae del cielo y dejarlo en la Tierra. O sea, que ese nitro ya se conoce. Lo que pasa es que se conoce como vehículo de lo que a los alquimistas les interesa, que es el espíritu universal, es decir, la carga vital que sostiene el mundo y que los indios llaman prana, por ejemplo, es lo mismo. ¿Veis? Ahí tenéis una imagen ya sí de recolección. Ahí están utilizando un sistema de recolección con paños. Y veis una cosa muy interesante que muchos no tienen en cuenta, los paños no tocan el suelo.
¿Para qué? Para que el rocío que se está impregnando en las telas no descargue. El tema es que el rocío, en cuanto toca la tierra, las plantas absorben el nitro, la tierra absorbe el nitro y eso acaba siendo agua. Entonces, para que no suelte, para que no descargue su nitro sobre la tierra, se recoge en lienzos que no tocan el suelo. Bueno, y os hago un pequeño resumen de lo que es la formación en Espagiria de la escuela. Esto directamente he colgado la maquetación que ha hecho nuestra Palmira, que es la que nos aguanta a todos, la encargada de secretaría. Es la convocatoria 24-26, porque ahora vamos a empezar ya el segundo año. Las materias que se dan en la escuela está un poco dentro de la concepción alejandrina. En la tradición, se dice que la tradición hermética tiene 3 pilares, que son la alquimia, la astrología y la teurgia, la cábala o la magia, dependiendo de las tradiciones, ¿no? Entonces nosotros queremos ser fieles a ese esquema de conocimiento y transmitir la información de forma múltiple. Por un lado, la astrología empieza siendo astrología general en primero y luego en segundo ya es astrología médica, ya es una astrología enfocada hacia el diagnóstico y el pronóstico. Simbología hermética, que dura primero y segundo, porque en simbología hermética introducimos también la cábala. Fitoterapia espagírica, dietoterapia espagírica y espagiria operativa o de laboratorio. Estas serían las materias que nosotros impartimos en el curso. El curso empieza en octubre. Esto, el que esté interesado después puede, en el dato que voy a meter al final, puede pedir información, ¿vale? Y ya Palmira se encarga de dároslo. Estamos intentando que haya 2 encuentros anuales. De pronto ha sido suficiente por el desgaste con 1, pero ya estamos mejor organizados y probablemente para la próxima sean 2. Y no en Portugal. Por lo del norte de Portugal yo ya no lo vuelvo a repetir, macho. A mí ya no me pillan en esa otra vez. Va a ser en sitios conocidos y muy controlados. Todas las clases se graban y se almacenan en una plataforma. En esa plataforma damos acceso a una biblioteca donde vamos metiendo textos y material de estudio. Se habilita un grupo de WhatsApp que es permanente. Y intentamos que haya 2 encuentros prácticos presenciales al año. Los encuentros, lógicamente, no son obligatorios. Nosotros tenemos alumnos, hay una chavala que está, bueno, la de Dinamarca se vino, pero la que está en California ya lo tiene un poco más complicado. Pero, bueno, luego se puede ver la manera de hacerlo. Vale, bueno, ahí tenéis a un servidor, me han puesto una cara un poco rara, pero bueno, ese soy yo. Soy el encargado de enseñar astrología, fitoterapia espagírica y laboratorio. Como pone por ahí, soy naturópata. Pone 25 años de experiencia, pero cuando se puso eso, luego nos dimos cuenta, Palmira y yo, que ya había pasado un tiempo, o sea que eran más de 25. Pero bueno, por ahí lo dejamos. Lo de experto en medicina ayurvédica se lo podía haber ahorrado, digamos que conozco la fitoterapia ayurvédica y algo la ayurveda en general, pero de ahí a experto en medicina ayurvédica es fuerte. Cofundador de Sotis Espagíricas y todo eso que ya os he contado antes. Ahí tenéis a Arrael. Arrael es un fichaje de este año y bueno, pues a mí me sigue sorprendiendo continuamente porque tiene unas cualidades excepcionales, no solo como ocultista, sino como astrólogo. Entonces, es el encargado de dar la clase de astrología en primero, dará algunos elementos de astrología de segundo. Es calígrafo, es artesano de muchas cosas. Y tiene una capacidad de conexión con la astrología que es bastante poco común. Eso a veces hay que aterrizarle para que los alumnos no se nos vuelen demasiado, no se nos vayan, pero es un tipo muy interesante. Y este es Julio Cascovelo, que es psicopedagogo y que es el encargado de dar simbología hermética. Demasiado junguiano para mi gusto,
eso dicho con todo el cariño. Me gustaría que diese una simbología más tradicional, pero es que lo da tan bien y la gente le llega tanto que no me lo puedo quitar de encima. Entonces, seguimos trabajando en el equipo porque es un tío muy valioso. El trabajo que hace es muy bueno. Le conocí en un curso de los que dimos en Vejer y bueno, pues hablando me di cuenta que era un tipo que podía hacer muy bien ese trabajo de simbología hermética y ciertamente lo está haciendo muy bien, y el último trabajo que ha hecho de iniciación a la cábala con los que terminan ahora de segundo ha sido muy bueno. Y este es Egoy Garro. Egoy Garro es el primer tipo de la espagiria española y probablemente europea que se ha atrevido a crear un esquema de dietoterapia espagírica, cosa que hasta ahora no existía. Cuando, sin embargo, todas las medicinas se han fundamentado en la dieta, sobre todo la medicina hipocrática también, y todas las medicinas medievales, todas las medicinas ligadas a la espagiria, pues Averroes, por ejemplo, que es el autor del que ha bebido Egoy Garro, se fundamentaba muchísimo en la dieta, incluso tenían clasificados los alimentos en 4 categorías en función de la intensidad del calor, la humedad, el frío, la sequedad que producían. ¿Qué pasa? Egoy procede de la tradición macrobiótica de escuelas de medicina china. Pero además hasta el punto de que aprendió chino para poder entender la medicina china. O sea, es un coco el tío. Cuando yo le conocí, me ofreció dar un curso de espagiria en un caserío navarro. Nos juntamos allí. Yo empecé a enseñarles trabajo de laboratorio y él había estado ya con varios espagiristas antes, entonces me enseñó lo que estaba haciendo de adaptación de toda su experiencia en medicina china en macrobiótica a su conocimiento de la espagiria, y yo automáticamente aluciné y dije, macho, esto lo necesitamos. Él me dijo, es el primer espagirista con el que estudio que me dice que esto puede formar parte de la espagiria. Lo que he dicho siempre, cuando hablas desde el ego y no quieres montar equipo, pues al final todo lo que no has descubierto tú lo rechazas. En esta escuela no funcionamos así. Al final hay veces que mi luna en Leo se rebota y tengo que levantar la patita para decir, oye, y de eso yo también sé. Pero cuando empiezan todos, fulano hay que ver lo que nos ha enseñado, no sé qué. Yo digo, oye, que yo también ando por aquí, aunque sea el director de orquesta, que parece que es el que no toca nada, por lo menos algo sé. Pero el trabajo que está haciendo Egoy, de hecho, normalmente hace el trabajo en segundo. Yo les he metido a los de primero una clase a final de curso para que lo vayan catando y ya se han podido dar cuenta del nivel que tiene el chaval. Ahí tenéis a Palmira, que es nuestra coordinadora. A mí me cuesta mucho llamarla secretaria, porque es que realmente no es una secre. Ahora mismo es el alma de la escuela. De hecho, en Navidades que estuvo con situaciones familiares muy complicadas y la apartamos un poco para preservarla, nos costó Dios y ayuda sostener el tinglao sin Palmira. Es licenciada en filosofía, se licenció en México, ha hecho acupuntura en España con Nogueira, que para mí fue uno de los grandes profesores de medicina china. Es naturópata desde 2017, o sea, es una tía que tiene una amplia formación, con lo cual es que no es una secre. Estamos esperando a ver qué asignatura decide dar para que al final acabe siendo una profesora más dentro del equipo. ¿Vale? Y ahí tenéis los datos, aunque están en la red y tal. Yo luego, el que quiera, le puedo dejar mi tarjeta por si alguien necesita algo de mí, pero ahí tenéis el teléfono de secretaría, el correo electrónico y nuestro nombre en las redes. Y ya está. La inscripción desde el 1 de junio. Y si tenéis alguna pregunta, pues abrimos coloquio, pero yo me voy a pillar un vasito de agua porque estoy seco.
Fíjate, la semana pasada no hubiese podido estar una hora hablando, pues estaría tosiendo como una bestia. Pues una de la espagiria funciona muy bien para recuperarse, pero es que además he tenido la suerte de que en mi pueblo, en el pueblo donde yo vivo, en un momento dado, cuando la época en la que el negocio inmobiliario funcionaba y había pasta, el ayuntamiento se volvió loco montando parques y jardines, que ahora no hay Dios que los mantenga, pero entre las plantas que metieron algunas plantas exóticas. Y un día paseando con la perra, veo una, me quedo pillado, compruebo y era basaca. Es una planta ayurvédica que se utiliza para el pulmón. Entonces, pues en cuanto floreció, es que además tiene una flor espectacular, y a mí me llamó la atención porque me sonaba muchísimo, pero a mí no me cuadraba que en el aljarafe hubiese basaca, la atadota. Entonces, lógicamente, una de las plantas que tenía yo en la tinturoteca era tintura de basaca. ¿Alguna preguntita? Antonio, tu pregunta es ¿cuándo nos vamos a ir a tomar una cerveza? Sí, una preguntita. Dime. Hemos hablado de la planta ayurvédica, me ha venido a la cabeza lo del NIM. Si aquí El NIM se da, incluso como árbol ornamental en muchos sitios. En Parque de Margarisa puede ser que haya. Seguro que hay, porque el árbol del NIM se da muy bien en el Mediterráneo. Yo cuando vivía en Almería te lo encontrabas. Tuve un profe de Ayurveda que era venezolano y estuvo varias veces en mi casa, y un día paseando por Almería me decía, ¿tú te has dado cuenta que estáis rodeados de NIM? Y sí que se da. No te puedo decir dónde, pero si buscas un identificador seguro que lo localizas. Porque tiene unas bolitas, hace unas bolitas marrones, los frutos hace unas bolitas marrones. Es por si ese árbol puede crecer, se puede desarrollar en toda la parte de Sevilla, porque como es zona más fría, a lo mejor no soy de la parte de los Alcores, de Medina del Alcor. Bueno, también soy de Medina del Jarafe. Y de Medina del Jarafe, yo de allí, y a lo mejor el Jarafe sí se puede reproducir más. Hombre, el Alcor, los Alcores están más hacia el norte, pero tiene una altitud similar al Aljarafe. Lo único que pasa es que bueno, el Aljarafe tiene más humedad porque le vienen todos los vientos del oeste. Habría que verlo, la zona de los Alcores es más árida, más yesosa, más árida. No lo sé, yo no sé, porque es que además no conozco las condiciones de cultivo del NIM. Sí que se da muy bien en el Mediterráneo, pero no sé. Claro, hay un montón de páginas que hablan del NIM y seguro que hay páginas en las que te hablan de su cultivo. Gracias. Lo del curso, eso que es un curso que paga una cuota mensual, ¿o cómo va? Sí, ese es un curso de formación, se paga mensualmente. Hay varias opciones, eso te lo puede decir Palmira. Si estás interesado te pasa toda la información, porque luego se han establecido modalidades. Por ejemplo, si hay gente que quiere hacerlo y lo quiere pagar en 2 veces o de golpe, tiene un descuento, y hay gente que lo paga mensualmente. Normalmente son 2 clases a la semana, más las tutorías, más las conexiones por internet. O sea, realmente estamos en contacto con los alumnos permanentemente, los vídeos que se cuelgan, etcétera, pero hay una clase a la semana de 2 horas. Esa clase a la semana de 2 horas son 8 horas al mes, más luego todo lo demás, y normalmente hasta ahora estaba siendo 100 euros al mes el curso. Pero es un curso lectivo y además con 4 profesores. O sea que al final yo no puedo luchar con gente como Carrillo, que hace las cosas gratis y tal. Yo es que no puedo porque vivo de esto.
A mí ya me gustaría tener la capacidad de dar el conocimiento gratis. Una cosa importante de las clases es que las dejan grabadas, que las bajan, y las piden para tenerlo todo la vida. O sea, que no es solamente ver la clase. Si fuera en un Dropbox, Lo que pasa es que nosotros no vendemos las clases grabadas. O sea, me refiero que no es un curso en el cual se hace la grabación de un curso. Cada profesor da la clase en directo y esa clase se graba. ¿Qué pasa? Que hay veces que de pronto a mí me pasa, por ejemplo, en trabajo de laboratorio, pues hay veces que cuando estás trabajando descubres que hay formas diferentes de hacer una determinada cosa. A lo mejor en una clase posterior lo enseño de otra manera. Explico la referencia, pero a lo mejor he hecho un cambio porque me he dado cuenta que he hecho de otra manera, o a lo mejor directamente te das cuenta que has estado años haciendo el ganso utilizando un proceso que no funciona o que no funciona como debería. Entonces, en nuestro caso, no grabamos las clases para venderlas como hacen otras escuelas que venden paquetes. Nosotros las clases, cada profe las da en directo y esas clases luego se graban y los alumnos después pueden comentar sobre ellas o hacer preguntas o lo que quieran porque esas se quedan grabadas. No te lleva a gente que está... la astrología, que es un buen hambre. Claro, es un curso para formar espagiristas. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave importante de la gente que venga a este curso es que le guste trabajar en laboratorio. Que le guste preparar remedios, que le guste trabajar con las plantas, que le guste el cacharreo. El que no le gusta el cacharreo, al final las asignaturas están todas relacionadas con el fin último de la espagiria, que es crear remedios. Entonces, para el que lo quiere desde un punto de vista teórico y demás, al final se le va a quedar grande. Porque lo que importa sobre todo es que dentro de la medida de cada uno, porque nosotros nos vamos adaptando, les damos herramientas a la gente para que se monte un laboratorio en su cocina si quiere. Incluso si tiene gente o vive con gente y no les gusta la idea de que en el laboratorio se comparta, que la cocina se comparta con el laboratorio, pues al final te lo montas para poder desmontarlo cuando no lo usas. ¿Qué papel tiene ahí la astrología? La astrología es una de las principales herramientas que utilizamos en Espagiria. Para los síntomas y para la operatoria. Por ejemplo, si tú quieres hacer ya remedios avanzados, o lo que llamamos magisterios, que ya están trabajando directamente modulando las fuerzas planetarias, ahí utilizar la astrología para conocer los momentos más adecuados para iniciar un proceso, un trabajo de laboratorio. A veces la astrología se utiliza para trabajo de laboratorio o se utiliza para procesar una determinada planta o luego lo utiliza sobre todo en astrología médica para la salud, para conocer cuáles son tus fortalezas, tus debilidades o las fortalezas y debilidades de la gente a la que vayas a tratar. Luego hay gente que eso lo aprovecha para él y su familia y hay gente que lo aplica a su terapéutica si es un terapeuta, lo aplica a su consulta si es un terapeuta o un médico. Yo ahora estoy haciendo para una universidad online, estoy haciendo un curso específicamente de astrología médica y lo damos un cardiólogo y yo, lo damos un médico y yo. O sea, que la gente flipa porque dice, joder, ¿qué hace un médico enseñando astrología? Pues este es un médico que de pronto se ha dado cuenta, ten en cuenta que la astrología se enseñaba en las facultades de medicina hasta el siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa? Que como la astrología es tan amplia, después puede crear ramificaciones. Entonces, en la astrología antigua, lo primero que aprendían los alumnos era astrología horaria, que es astrología predictiva. Después, cuando ya sabían hacer astrología horaria, aprendían astrología médica. Después aprendían astrología mundial y lo último que aprendían era hacer cartas natales a personas. Justo al revés de lo que estamos haciendo ahora. O sea, se consideraba que para estudiar a una persona había que tener una experiencia en astrología
que tenía que ser superlativa. O sea, se consideraba que lo más difícil era hacer un estudio astrológico de un individuo. Y sin embargo ahora se hace al revés. Ahora hay mucha gente que aprende. Yo cuando veo gente que no sabe nada de astrología y está hablando de dónde tiene su Quirón, a ver, chaval, empieza a ver dónde tienes tu Mercurio, qué es lo que hace tu Mercurio, y luego ya te irás por ahí con asteroides, o incluso yo al principio con Arrael ya, al principio estaba continuamente dándole tralla, porque este es muy de meterse con los transpersonales. En la astrología clásica se llegaba solo hasta Saturno, que son los personales, pero es que solo con el estudio de los personales, los signos y las casas nos hemos tirado casi 4000 años funcionando. Los transpersonales son de antes de ayer. Entonces, a mí lo que me repatea no es que niegue la existencia de los transpersonales, pero es como una especie de cortina de humo que hace que la gente se enganche con el rollo de Plutón y no descubra qué es lo que está haciendo sobre él su Marte, su Júpiter, su Mercurio, su Venus, etcétera, que es lo realmente importante. Que es lo que te afecta a ti, por eso son planetas personales. Los otros son generacionales, que afectan a grupos enteros y que cuando ya manejas muy bien la astrología médica te matiza síntomas. Pues, por ejemplo, el hecho de que aparezca un tumor o que aparezcan problemas neurológicos, etcétera, o problemas endocrinos puede estar relacionado con los transpersonales. Pero ya solo manejar profundamente las luminarias, sacarle partido a Sol, Luna y Ascendente ya es la leche. Solo con Sol, Luna y Ascendente puedes hacer virguerías. Pero la gente de pronto ve la carta natal, ve un montón de rayajos y se queda atrapado en las rayas. Entonces ya no ve nada. Al final, pues lo que hay que hacer es despejar la carta, quitar la mayor cantidad de aspectos posibles y centrarse en lo importante. Cuando la gente empieza a trabajar con Sol, Luna, Ascendente y luego ya va añadiendo lo demás, empieza a entender la astrología. Pero hay que ir, cuando me viene, Palas, Ceres, Quirón, no sé qué, a ver, Dios, se os está yendo la cabeza. Si nos ponemos así, pues contemplamos todos los asteroides. Tienes una experiencia de 4000 años en estrellas fijas y nadie estudia las estrellas fijas. Y se van a los asteroides de las narices. Yo ahí es que ya me caliento un poco con eso. Pero la astrología nosotros la usamos como herramienta. No se trata de formar astrólogos, aunque a Arrael les ha metido una tralla de narices. Yo a veces veo sus clases y digo, macho, tú no te has enterado que estos están en primero. Pero bueno, el chaval les hace conectar sobre todo porque para él es muy animista y las fuerzas planetarias para él son divinidades. Entonces trabaja dándoles elementos personificados, ¿no? Entonces es una manera muy interesante de entender la astrología. No es tan científica, pero es que nosotros somos más antiguos. Yo tenía un colega, y estoy de acuerdo con él, que toda la astrología posterior al siglo XV ya no sirve. Este tío solo le interesaba la astrología de antes del siglo XV. Y bueno, yo le he pasado ahora a Arrael la colección que tengo que ahora está descatalogada, de Ben Rachel, de Judicio de las Estrellas, que procede de la Escuela de Traductores de Toledo y la tradujo un grupo de gente junto con Tito Maciá y otra serie de gente de un grupo de Valencia, y eso ya está descatalogado, pero es una verdadera maravilla. Le tengo atrapado en el primer libro y está pillado con eso, nada más. Nada más. Pero en un párrafo así te puede meter tanta información que para desmenuzarla tienes que aplicarte. Metían un montón de información. ¿Alguna cosita más? Pues yo creo que casi como que nos vamos, ¿no? Muchas gracias por venir.